Evangelio de hoy, 8 de junio de 2025. Domingo de Pentecostés. Juan 20, 19 a 23. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Recibid el Espíritu Santo. Evangelio y lecturas de hoy, 8 de junio. Lecturas del Domingo de Pentecostés. Primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 2, 1 a 11. Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, se produjo desde el cielo un estruendo, como de viento que soplaba fuertemente, y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas, que se dividían, posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse. Residían entonces en Jerusalén judíos devotos venidos de todos los pueblos que hay bajo el cielo. Al oírse este ruido, acudió la multitud y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban todos estupefactos y admirados, diciendo: ¿no son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia, de Judea y Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y de la zona de Libia que limita con Cirene. Hay ciudadanos romanos forasteros, tanto judíos como prosélitos. También hay cretenses y árabes, y cada uno los oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra propia lengua. Palabra de Dios. Salmo 103, 1 a 24, 29 a 30, 31 a 34. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Bendice, alma mía, al Señor. Dios mío, qué grande eres. ¿Cuántas son tus obras, Señor? La tierra está llena de tus criaturas. Les retiras el aliento, y expiran, y vuelven a ser polvo. Envías tu Espíritu, y los creas, y repueblas la faz de la tierra. Gloria a Dios para siempre. Goce el Señor con sus obras. Que le sea agradable mi poema. Y yo me alegraré con el Señor. Segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. 12, 3 a 7, 12 a 13. Hermanos, nadie puede decir, Jesús es Señor, sino por el Espíritu Santo. Y hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu, hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor, y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. Pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu, para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo espíritu. Palabra de Dios. Secuencia. Ven, Espíritu Divino. Manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre. Don, en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas. Fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma. Descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas, y reconforta en los duelos, entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento, riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan 20, 19 a 23. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo:
Recibid el Espíritu Santo, a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados, a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Comentario al Evangelio del domingo de Pentecostés. Queridos hermanos, paz y bien. Con la celebración de Pentecostés termina el tiempo pascual. Hemos estado mucho tiempo preparándonos con la Cuaresma, hemos vivido la Semana Santa y después las 7 semanas de la Pascua. Cada domingo, la liturgia nos ha ayudado a adentrarnos en ese misterio de la muerte y resurrección del Señor. 50 días después de haber celebrado la Pascua, esta se nos acaba. Cuando empezamos el período de Cuaresma, qué lejos estaba este momento. Pero el tiempo vuela, y no nos queda más remedio que mirar atrás, hacer examen de conciencia, ver si hemos cumplido nuestros objetivos, todo eso que en Cuaresma prometemos, pero luego, o sea, rezar más, ser mejor, dejar de fumar, pasar menos tiempo delante de la tele y más tiempo con la familia o la comunidad, y, como dicen los jóvenes, ponernos las pilas, y seguir hacia adelante. Porque tenemos todavía mucho que hacer, hay que recibir bien el Espíritu. El Evangelio de San Juan concluye la narración de la muerte de Jesús, inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Cuando se escribieron los Evangelios, no había letras minúsculas. No sabemos si, de vivir varios siglos después, o en nuestro tiempo, habría escrito el autor la palabra Espíritu con mayúscula o con minúscula. O quizá la hubiera escrito de las dos formas, poniendo una barra de separación entre ellas. Y es que una de las técnicas de este Evangelio es precisamente la de jugar a la ambigüedad, no en el sentido de que quiera confundirnos, sino en el sentido de la riqueza y abundancia de significados que ofrecen sus expresiones polisemia. Así que nosotros, ahora, en nuestro caso, si pecamos de algo, es mejor que pequemos viendo un doble sentido en su expresión, en lugar de ser demasiado parcos y quedarnos solo con el significado más simple, el de exhalar el último aliento, o el de encomendar su vida a las manos de Dios. Los discípulos podían muy bien decir, ¿qué va a ser de nosotros si tú nos faltas? ¿Cómo nos las vamos a apañar? Todo se vendrá abajo. Nosotros mismos nos vendremos abajo. Tú no nos puedes faltar. En cambio, Jesús les decía, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no os podré enviar el Espíritu de la verdad. Para poder decir bienvenido al Espíritu, hay que dar un cierto adiós a Jesús. Y Jesús cumple su promesa. Viene al encuentro de los discípulos como resucitado y les entrega el Espíritu. El Espíritu es, pues, el fruto maduro de la Pascua de Jesús. De ese fruto participamos todos, gracias a Dios. Porque hoy para todos nosotros es Pentecostés. Hoy celebramos que Jesús nos envió su Espíritu. Es un hecho que no consignó ningún historiador. Pero la historia cambió desde aquel momento. En el corazón de aquellos galileos que habían seguido a Jesús desde los inicios allá cerca del lago, en el corazón de María, su madre, y en el de las otras mujeres que habían ido con él, en el corazón de los discípulos que se habían añadido al grupo a lo largo de aquellos 3 años por las tierras de Palestina, todo había cambiado cuando, después de la muerte del Maestro, lo habían experimentado vivo, resucitado en medio de ellos. Solo el don de una fuerza divina puede cambiar radicalmente la situación. Y es aquí donde Pablo introduce el discurso del Espíritu que, penetrando hasta lo más íntimo de la persona, transforma el corazón, comunica energía de vida, infunde la capacidad de ser fiel a Dios. La consecuencia de esta transformación es la liberación de la esclavitud del pecado. Todo había cambiado, pero no solo por admiración o por alegría. Todo había cambiado porque ahora la vida nueva de Jesús era su misma vida, el Espíritu de Jesús era su mismo Espíritu. El aliento de Jesús, la fuerza de Jesús, el alma de Jesús. Este Espíritu es ahora como nuestra madre. Así cumplió Jesús su palabra, no os dejaré huérfanos. Somos los renacidos del agua y del Espíritu. El Maestro sigue con nosotros, a través del Espíritu Santo. Ese Espíritu nos conduce a la verdad plena. Si nos dejamos guiar por Él, nos hace penetrar en lo profundo del misterio de Dios. Nos hace penetrar en lo profundo del misterio de la vida. Y nos enseña a discernir, a separar la paja del grano. Lo que conduce a la vida de lo que aleja de ella, lo verdadero de lo falso. Esto no es una vana especulación sin comprobación posible, no es una hipótesis todavía pendiente de confirmación. Es una realidad bien comprobada. Ahí tenemos toda esa rica historia de los santos, que son los hombres y mujeres que se han dejado educar y guiar por el Espíritu.
cómo han calado hondo en el misterio del vivir, qué intensa y apasionadamente han vivido. Los distintos dones y frutos del Espíritu han henchido su vida. Sin el Espíritu de Dios no podemos orar a Dios. Uno de los dones del Espíritu es justamente el don de piedad, por el que nos podemos sentir gozosamente hijos de Dios y se crea sintonía y suavidad para escuchar a Dios y acogerlo y para volvernos a Él y hablarle a semejanza del modo confiado en que Jesús hablaba al Padre. Romano 8,15 Y la prueba de que sois hijos es que Dios envió a vuestro interior el Espíritu de su Hijo, que grita, Abba, Padre. Gálatas 4:6. Sin el Espíritu de Dios no podemos testimoniar a Dios. El Espíritu hace irradiar, si conduce a una mayor concentración es en orden a una mayor expansión. Por él los apóstoles salieron hasta los confines del mundo, por él nosotros podemos sobreponernos al miedo y a la pereza y dar testimonio. Llenos del Espíritu Santo. Todo con mucha paz, porque las primeras palabras del resucitado son para desear la paz. A pesar de todo, sin embargo, cuando os entreguen no os preocupéis por lo que vais a decir o por cómo lo diréis, pues lo que tenéis que decir se os inspirará en aquel momento, porque no seréis vosotros los que habléis, será el Espíritu de vuestro Padre quien hable por vuestro medio. Mateo 10:19-20. Siempre con mucha paz. Vuestro hermano en la fe. Tu espacio sagrado, en amor y liderazgo.